nuevamente con ustedes hoy lunes 24 de noviembre en el programa Habla la Palabra. Y la palabra se escribe, la palabra se escucha, la palabra nos permite componer nuevos mundos y espacios para la intelección, para la comprensión de nuestra realidad y para inclusive armar, como ya hemos reiterado, una arquitectura de pensamiento y de elaboración de ideas que fortalezcan individualmente nuestra condición de seres humanos y colectivamente nuestra fortaleza como ciudadanos que pertenecemos a un colectivo. Y esta tarde vamos a conversar con un distinguido poeta, escritor, profesor de filosofía, emérito obviamente de la Universidad de San Agustín, que ha vivido, habiendo nacido en Arequipa, ha vivido casi 3 lustros, 15 años en Europa como un hombre itinerante, que camina, que viaja, que observa y ha estado en Rumanía, en Finlandia, en Alemania, pero con su punto nuclear en Italia. Y esa experiencia le ha generado conocimiento respecto de lo que es la belleza en el mundo, los impares mundos que hay en este mundo, ¿no? Como decía un pensador francés, todos los mundos posibles y por haber están en este mundo y no hay por qué preocuparse de otras cosas. Nos referimos a Hermes Pacheco Zúñiga, profesor universitario. Muy buenas tardes, Hermes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, su ocurrencia. Al contrario, agradecer por la voluntad que han tenido de invitarme y poder conversar un poco sobre literatura, poesía, que me interesa sobremanera. Bueno, y la composición del arte de la palabra, que es muy interesante. Pero antes de entrar en este meollo de la conversación, a mí me sorprendió mucho Hermes Pacheco Zúñiga, pero Hermes, un dios, una atribución. El padre era muy letrado, muy aficionado a la mitología, seguramente para poner un nombre de ese puso, calado, de esa profundidad, porque a veces pesa un nombre así, ¿no? Bueno, claro, yo agradezco los dos nombres que me puso mi padre, ¿no? Parece que sí era bastante leído, ¿eh? Porque primero me puso Hermes y después César. Ya. Ambos, Del gran Julio César. ambos monarcas, ¿no? Uh-huh. Uno del universo olímpico y el otro del universo romano. Eso de la mitología a la realidad, A la realidad ¿no? romana. Eso también te ha inducido a que transites todos los espacios creativos. Ya en la época de Sócrates se hablaba sobre la influencia de los nombres, ¿no?, en la vida de los seres humanos. Uh-huh. Eso fue ampliado muchísimo tiempo después, lógicamente, otras investigaciones científicas, filósofos de la talla de Adler, qué sé yo, incidieron sobre eso. Dice que sí, que los seres humanos tenemos incidencia de nuestros nombres hacia nosotros en la personalidad. Uh-huh. Y puede que tengan de cierto algo, ¿eh? Pero de todas maneras hay un velo de influencia, Claro. de sentimiento, de interiorización, ¿no? El hombre, si bien no te hace como hombre, pero sí te da una veladura, un empaque especial. En el caso de ¿no? Hermes específicamente es el dios de la velocidad, ¿no es cierto? Uh-huh. El dios de la palabra, ¿no es cierto? Bueno, y también de la naturaleza, ¿no? Claro que sí. Eso es... Claro que sí. Y en ese espacio, ¿cómo concilias tú? No solamente el nombre, sino la realidad esta de que vivimos en un espacio totalmente apabullante, atribulado, de velocidad, el urbanita moderno que somos frente a la naturaleza. En estos tiempos, ¿no es cierto? Pero antes no. Antes teníamos una vida más plácida. Al menos yo, que he nacido en el Valle de Majes, ¿no?, en un pueblito que ahora es un pueblo más grande, que se llama Corire, considerado la capital económica del Valle de Majes, modestamente. Era un pueblo hermoso y sigue siendo un pueblo hermoso. Además, no creo que exista una persona que no ame a su pueblo. Definitivo. ¿No es cierto? Y yo me siento plenamente feliz de haber nacido en estos aires tan hermosos del Valle de Majes, rodeado de una naturaleza tan especial. ¿Conoces Majes? ¿no? Sí, conozco, desde ha estado el Majes antiguo de Ongoro. Claro, bueno, imagínate, todo el valle prolífico, tremendamente prolífico. Cualquier semilla que botas crece. Hasta Huancarqui, ¿no? De las supuestas hechiceras y brujas. Justamente, mira, estás tocando esta parte que me interesa mucho.
Yo estoy escribiendo una nueva obra que está dedicada en su integridad a mi tierra, al Valle de Majes, no solo a Corire, ¿eh? Al Valle de Majes, con sus particularidades. Tiene poesía, tiene mitos y tiene leyendas también. Justamente la obra, el libro se va a llamar Cori, que en quechua sabemos que es traducido a oro, ¿no es cierto? Pero es la raíz elemental de Corire. Ujú. Entonces, como Un capital, Valle Dorado. lógico, así es. Ujú. Ahí tocamos temas como el que acabas de mencionar de Huancarqui. Las mujeres más bellas del sur del Perú se encontraban y se encuentran actualmente. Bellas, seductoras, pero peligrosas. Peligro, eso sí, ¿no? Ujú. Según muchos decires, ¿no? No nos consta, pero hemos observado siempre esas Ahora, particularidades. y entonces si amas tan profundamente, tan internalizadamente tu situación telúrica, de geografía, de paisaje, ¿ha habido una psicopatología, un distanciamiento, una nostalgia en los 15 o más años que has estado en Europa respecto de tu lugar nativo? Bueno, te voy a decir que aquel que diga que no extraña a su familia, a sus amigos y al lugar de origen, está falseando su propia verdad, ¿no es cierto? La verdad. Si tú eres nacido en Arequipa y te vas a vivir a Piura, claro que extrañas Ujú. todo lo que contiene la ciudad, ¿no es cierto? La comida, la relación social, etcétera, etcétera. Estando en el viejo continente, la situación es muy diferente. Además, allí tú tienes que cambiar totalmente de actitud porque la cultura europea es totalmente diferente a la nuestra. Sí, Conlleva otros otras valores, formalidades y otros esquemas otras mentales culturas. inclusive, ¿no? Así De es, ahí proviene tu libro de otro océano, así es. es decir, Sí, no el desarraigo, pero sí la distancia y la comparación, y un poco hay una especie de nostalgia que te cierto. Sí. acuciante, ¿no? Este libro que tú acabas de mencionar de otro océano, ¿no? En primer lugar es el único libro bilingüe que tengo, Ujú. ¿no? Está escrita en italiano y está escrita en español. Y aquí, por ejemplo, este, se inicia, fíjense, con un poema lírico en donde se extraña, ¿qué se extraña? El sonido del mar, por decir, del Océano Pacífico, el sonido del mar demoliendo, Claro, es atronador, porque allá en Europa, especialmente el Mediterráneo, una placidez es una total. placidez total, allí no hay Ujú, olas quejumbrosas, digo yo, ¿no? Es como una ujú. taza de agua, ¿no? Y este poema se inicia así, había una vez, como un cuento de ilusión, ¿no? Había una vez una princesita, blanquita, ojos de sol del mediodía, cabellos finos, color sueño, boca de melón, dulce, perfumada, cuello de sirena, del mar de los corales. No una sirena, era la sirena robadora y tierna. Había una vez una mujer para amar, más fuerte que el viento que sopla en pleno océano, tendido sobre el muelle del mar. Claro, a mí me hace recordar esta, no es como una reminiscencia, pero no sé si habrás leído La muerte de Virgilio de Hermann Broch. Habla justamente del sonido suavecito de las olas y el calor del sol, el deslumbrante Bueno, mediodía del Mediterráneo, claro que ¿no? sí, bueno, pero él pues, él era romano, ¿no? Ujú. Recordemos que Virgilio era romano y estaba viviendo en una de las mejores épocas de la historia de Roma, ¿no? En donde se daba tal virtuosismo a los poetas que eran considerados dioses, Claro. ¿no es cierto? Y Virgilio escribe sus obras siempre mirando esa placidez y esa dulzura del mar Mediterráneo lleno de colores azulados, Claro, yo en lo que he ¿no? leído de lo que estás produciendo, Hermes, es una especie de equilibrio clásico de mesura, de profundidad al mismo tiempo. No hay cuestiones estruendosas. Por ejemplo, en uno de estos que hablas sobre el dolor que te produce el Perú,
No, pero no increpas, no haces una diatriba, No creas, sino no ahí, creas. pero suavemente, Sí con que es, delicadeza, y eso inclusive ejemplifica más dolor y más reflexión respecto de la tragedia que a veces significa ser peruano, ¿no? bueno, que lamentable lo que tenemos que decir a veces, y los poetas tenemos algo que es particularmente diferente. Sentimos, creo yo, un poco más de lo común, porque Vamos cualquier, a eso. pe- Pues agonista, ese es, ¿no? porque Un luchador permanente. claro que sí. Además, el poeta tiene que ser luchador permanente, tiene que ser revolucionario, porque el artista en general necesariamente tiene que ser revolucionario, si no, no hay cambio, no hay cambio estructural en ningún tipo de sociedad, ni intelectual, ni social, ni política, ni económica, ¿no es Ujú, cierto? sí, sí, sí. Entonces, el artista en general, en donde está inmiscuido el poeta, la poesía, tiene que ser revolucionario por naturaleza. Esta obra que toca, esto es una oda compuesta de 19 estrofas. Cada estrofa tiene 10 versos aproximadamente, ¿no? Está dedicada al Perú, ¿no? Y en la parte número 1, solamente permíteme, para que nos podamos entrar en contexto, si es posible, dice, un país en el que morir es rutina, en el que vivir no es novedad, porque el morir jamás pasa de moda y el mantenerse vivo es renacer entre follajes de árboles amarillos, en vías otrora negras de asfalto, en calles atestadas de paisanos sin ropa, dueños de nada. Pues Eso es es protesta, eso lacerante, es verdad, es pero, protesta, claro, una protesta real, pero con ¿no? elegancia. O sea, no es la Bueno, imprecación es que dice, ¿no? poética, A las armas, como decía Escorza, ¿no? ¿Para qué bueno, cantarle a la rosa sí, si es que en este país sí, estamos cierto, saturados de miseria y de pobreza, cierto. ¿no? Esta parte, dice, solamente esta parte más, esta parte del mundo, esta parte nuestra, ¿no? Del mundo es tan etérea, tan frágil, tan nada, tan simplona, que hasta las lágrimas a veces se escabullen, como que las persiguen entre las brumas producidas por el sudor de los que las trabajan, las sienten, las sufren o las viven entre pétalos sin color en los mercados. Ujú. Además, esta es una elegía, ¿no? Vientos cálidos Es, soplan un- velas rojas. es Es una, decir, una especie de contracción. No es metáfora, pero es no, como una no elegía, como está un lleno de canto, ¿no? metáforas más Pues bien, claro. pero es una oda, si podríamos decir un poco elegíaca, bueno, pero es una oda Ujú. que trata de levantar Y la ahora, en este realidad proceso de nacional. inspiración, de creatividad, ¿cuáles son los elementos que influyen en ti? ¿Solamente la visión, la observación de la realidad, la contrastación de tu vida cotidiana, o también parte de algunas experiencias abstractas, ¿No? deducidas de un pensamiento propio? Te voy a decir que, por ejemplo, Sergei Esenin, uno de los grandes jóvenes poetas rusos, que murió a los 24 años, pero que dejó una obra a esa edad realmente prodigiosa. Si hubiese seguido vivo, si no se hubiese suicidado por amor, hubiésemos tenido tal vez un nuevo Shakespeare, un hombre de mucha calidad. Tenía mucha sensibilidad y él dijo alguna vez, escribir Bueno, poesía, rusos han habido poetas así bien muchísimos, dramáticos y muchísimos. torturados, ¿no? Dijo alguna vez, escribir poesía no es sencillo, cualquiera piensa que escribir poesía es como tomar un poco de leche, ¿no? Muchas veces, decía, muchas veces me piden en la calle, escríbeme un poema. ¿Puedes escribir un poema para mi enamorada? No es así tan fácil. Claro. Hay que Te cuento una anécdota, sentirlo en Hermes, profundidad. que la relata Guillermo Sonday, el periodista, pues, ¿no? Que ha muerto hace algunos Claro, años claro, sí, y sí. que ha escrito varias cosas. Bueno, Lo he un conocido, personaje Guillermo. controvertido, Ujú. pero la gente lo quería por gordo, etcétera, bonachón, especial, y llega a una recepción.
Y la gente en coro le dice, un poema, escribe un poema, escribe un poema. Y él en su defensa dijo, bueno, si soy Teófilo Cubillos, en este momento me van a decir que mete un gol, que mete un gol. O sea, las cosas no son de esa manera, ¿no? Bueno, no hay que sentirla. Bueno, te digo, en mi caso específicamente, creo que tengo una sensibilidad privilegiada y veo las cosas de otro color. A la mujer la veo de otra manera. No la veo como la ve la común cantidad de gente, yo la veo de otra manera. Para mí es una especie de diosa que pisa la tierra, porque su vientre ha producido tanto Ujú. que no tendríamos Bueno, y vida su sin ella, percepción y su ¿no? propia fisiología Toda es esta diferente, ¿no? cosa Ujú. que uno siente Sí, sí. y que en el caso de la mujer, de la naturaleza misma, del planeta, permite que ese sentimiento se Y convierte, es se mucho convierta en más belleza, de ¿no? lo que la generación del espectáculo nos les está poniendo como un símbolo, como un objeto, una cosa de esa naturaleza que deteriora, tiene otras calidades, tú, hablando desde la perspectiva fisiológica, tiene mejores elementos para inmunológicos, para defenderse, mejores percepciones de los colores, etcétera. Eso es definido y es una torpeza que digan que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? Hay No, diferencias nunca lo fueron. marcadísimas. Nunca lo fueron. Uno es el dador y la otra es la gestora. Ujú. Así que no puede haber... Pese a que Dios es masculino, dice, ¿no? bueno, eso dicen. Nada, ¿tú crees que Dios es...? Bueno, ¿No? yo soy, no soy ateo, soy agnóstico, así que Bueno, te voy a por ese decir una lado cosa, ¿no? sí. Pero la pregunta Ujú. también para un agnóstico, ¿no? O para un ateo. ¿Tú crees que Dios es varón? Yo particularmente no lo creo. Yo creo que es dama, que es mujer, porque ha creado, si es que ha creado este mundo, este cosmos tan sutil, eso solamente lo ha podido crear una mujer por su sensibilidad. Los hombres Bueno, no tenemos tanto a veces, bueno, pues salvo que han escribas tenido la poesía, ¿no? fuerza de crear toda una estructura de dominación y de presencia, porque hasta inclusive dicen que hasta los diccionarios y el idioma está para aplazar a la mujer porque el género masculino se impone, ¿no? Y es la verdad en varios aspectos, Viene ¿no? desde las cavernas, ¿no? Ujú. El machismo viene desde las cavernas, eso es verdad. ¿Y por qué? Porque el que ofrecía el alimento, perdón, el que ofrecía el alimento era el varón. En la casa, pues, la recolección. La mujer se quedaba Ujú. en la cueva y el hombre salía a confrontar su vida con los animales salvajes, lógicamente en clan, y regresaban dando el El alimento. predominio de la fuerza, pues, ¿no? Entonces, Claro. ahí tiene su origen el machismo, ¿no? Que va poco a poco afinándose de acuerdo a la elevación cultural del ser humano, el Y, perfeccionamiento. Y hasta la fecha. Todo tiene razón. y hay La un, Biblia misma, tú has leído la Biblia, me claro, imagino, ¿no es cierto? Porque es no por ser agnóstico uno deja de leer pero lo es que debe leer, ¿no? la mejor novela y la Bueno, mejor pero literatura. date cuenta, la Biblia permite el sojuzgamiento de la mujer y el varón. Sí. ¿Cuántas? Eso no lo dicen los católicos. Pero una pregunta así suelta, ¿no? Yo les haría. Díganos la verdad, ¿cuántas mujeres tuvo Abraham? Nos dicen que solo dos. No, no, no. Por algo Ah, creó una tribu, ¿no? Y ujú. varias tribus, ¿no? Bueno, son cosas que se dan en la historia, pero creo que es necesario en este caso, en el caso nuestro específicamente, contribuir con un poco de belleza, a través de la palabra. Claro, definitivamente, y el armazón, la estructura de unas propuestas que en este caso son prosas poética y lirismo que tiene mucha fineza, mucha delicadeza. En esa perspectiva, algunos poetas peruanos, Son, Germán Belli o Juan Gonzalo Rose, quienes más o menos han impactado tu sensibilidad, obviamente no incluido en tu creatividad, pero sí que te han Bueno, entusiasmado. la mayoría, te digo que he conocido a muchos de ellos, he tenido esa, ¿cómo se llama? Esa suerte de tener en mi sino gente de letras, ¿no? Eh,
gente que escribía y que ha dejado legado, indudablemente, ¿no? Los que tú mencionas, por ejemplo, son clásicos Ujú. en la universidad cuando se estudia letras, ¿no? Lengua, literatura, ¿no es cierto? Pero también hay que fijarse en lo de fuera. Claro, Vallejo, por ejemplo, no hubiese sido Vallejo si no se va a vivir a París. de España también, ¿no? Ujú, No, no, y después en la Guerra Civil ujú, Española, ¿no es cierto? Y hay otros también. Te digo, por ejemplo, Khalil Gibran y su gran poema El Profeta, comienza a desarrollarlo en Arabia, pero ¿en dónde lo materializa? En Europa. ujú. Entonces, el ser humano no es propiedad de una circunscripción. El poeta Pero tampoco. ahí El poeta, tienes un permíteme, caso, por el ejemplo, poeta tampoco. de un pensador como Aristóteles, nunca se movió del lugar donde vivía Bueno, y ha sido una de las sí, mentes pues, más universales, la ¿no? época helénica, pero Ujú. eso nos cuentan, ¿no? Pero tenemos ahí a Bueno, a lo mejor era un viajero. No, no, Heródoto, por ejemplo, que también una mente brillantísima, un viajero eterno. Antes de, fuera de micrófono, me habías dicho algo importante, ¿ah? Que lo traigo a colación. Heródoto fue el que crea la teoría de que el ser humano se ha desarrollado por influencia directa del medio ambiente, Sí. ¿no es cierto? Ujú. Así que no digan que fue un filósofo alemán ni cosa por el estilo. Fue 4 siglos antes de Cristo, Heródoto en la Grecia Magna, ¿no es cierto? Así que bueno, esas son las cosas, pero dejémoslo para la historia. Bueno, también, pero ahí están las idiosincrasias y las tipologías, ¿no? Tan precisas de un escocés, de un irlandés frente a un africano, ¿no? De Nigeria o de... Aquí en nuestro Y país, aquí también, de hecho, sí. estimado amigo, aquí en nuestro país, ¿qué diferencia abismal encontramos entre un costeño, un serrano y un selvático? Ujú. Las idiosincrasias son totalmente diferentes y estamos en un mismo país. Tenemos Pero bases estas ya se van, culturales similares. Hermes, ya se van atenuando por la cuestión esta de la comunicación, de, bueno, estos distorsionadores más que otra cosa que nos homogeneizan, nos vuelven casi estándares y aplanados horizontalmente frente a las cosas que No no... quiero meterme en esta entrevista en situaciones políticas, pero ahí lo dejo para otra oportunidad. Pero eh, para los que gobiernan solamente existen dos clases sociales, los que tienen plata y el resto. Eso es, bueno, bueno, ¿No es cierto? esa es una manera bien especial de simplificar Permíteme, la yo realidad, ¿no? tengo aquí he traído, ¿Ya? si me permites, he traído una pequeña obra, ya para que más o menos la gente pueda interpretar o conocer el tipo de poesía que uno escribe. Dice, tengo un amor escondido aquí en el pecho, tan dulce, tan profundo, tan amor, que el sonido más leve o el latido más fuerte pueden turbar insurgente pasión. Permítame, voy a ver si está en... Lo tengo acá en el... Ese es un inédito tuyo. Sí, sí, sí. Dice, tengo un amor tan mío, tan de mí, que a veces ni yo mismo sé dónde está. Ha nacido con fondo del manantial, de esa gota constante que salió de tus labios, muy natural. Ese amor, ese cariño intenso, que se albergó primero en tus ojos hermosos, convino en armoniosos, locos deseos locos, sin límites ni piedras en el camino, y que jugosa boca supo entregar. Este amor escondido está en el pecho y bulle entre los órganos organizados, de pasión en pasión, de sonrisa en mirada, manteniéndolos vivos, llenos de vida, pensando en tu ser mismo, que en cada día me entregue el alma. Perfecto, bien cadencioso. ¿Has tú organizado coloquios, participaciones así para que entre poetas, como una especie de aquelarre que era tan famoso aquí, los pacpacos en Arequipa, pudieran intercambiar sus poesías, sus Vení, creaciones? enhorabuena que me tocas ese temita importante. Yo trabajo en el Instituto Italiano en Arequipa. Yo soy, como se dice en italiano, intermediatore culturale.
o sea, una especie de promotor cultural. Y tenemos durante todo el año, eh, 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 ¿cómo se llama? Recitales, Recital. recitales de poesía lírica y poesía general. Tenemos un recital ya por tercer año consecutivo en el Instituto Italiano de Arequipa, en Santa Marta 210, que es el recital de la poesía lonca, por ejemplo. Hace 2 semanas, más o menos semana y media, hemos tenido un gran recital, el cuarto año ya, que se llama Recital de Poesía Sumo Poeta, que está dedicado a Dante Alighieri. Poetas arequipeños han escrito maravillas sobre Dante y su obra, ¿no? La comedia, y hemos recitado durante hora y media, 2 horas, aquí en el Museo Histórico de Arequipa, Ya. de la Plaza San San Francisco, Francisco. y todo un éxito completo. O sea, a través de eso hacemos ese tipo de actividades culturales, no solamente en poesía. Y eso para fomentar también en la juventud la apertura, la percepción hasta por el sonido porque el poema es música, Claro definitivamente. que sí. Otra cosa, también tenemos exposiciones pictóricas. Me acabas de hacer acordar. Todos los años invitamos a 20, 21 jóvenes pintores en una presentación que se llama de pintores emergentes, jóvenes, que nunca han tenido una exposición pictórica. Es todo un éxito, ya vamos por 4 Ese es el años. Instituto de Cultura Italiano Italiano, que acá les en da, Arequipa, sí, ya sí. que les da cobijo, les da cabida, les Todo lo que es auspicia, cultura. fomenta la actividad Todo, cultural. no invierten nada, sencillamente presentan sus obras y nosotros ejecutamos la exposición durante Ujú. 15 días. Tenemos los salones de nuestra Bueno, institución. pues Arequipa es tierra de acuarelistas, Ah, básicamente, sí, ¿no? De cierto, y de grandes. muy buenos Sí, sí, acuarelistas, ¿eh? sí, tiene De sus. muy buen, bueno, y también hay impuno, Que entre los indudablemente. poetas de Arequipa, por ejemplo, tan intimista, tan yo mismo, Alberto Hidalgo, ¿tú te ha Ah, bueno, influenciado? esa es mención aparte, ¿eh? Mira, cuando yo venía por acá en el carro, venía pensando en Alberto Hidalgo. Es el poeta más directo, para mi concepto, que es humilde indudablemente, pero para mí es el poeta más directo que tiene Arequipa. Sin embargo, también es el poeta más olvidado, Y más además, vilipendiado, más repudiado, atacado, repudiado por la más gente de Arequipa. repudiado Ujú. por la raza de aquellos que creen ser la élite de Arequipa. ¿Y por qué? Porque sencillamente su poesía servía para descubrir la realidad de esa sociedad corrupta que teníamos y que Bueno, tenemos en y Arequipa. además que descarnadamente pone en evidencia a varios plagiadores, a varios periodistas consagrados de Arequipa que Así los es, pone en el paredón así es. y desmenuza sus plagios, sus cosas, las ridiculeces en las que incurren, En ¿no? su mausoleo acá has leído lo que dice, ¿no? Aquí yace yo mismo. Ujú. Basta. Biografía de yo mismo, ¿no? Ujú. Alberto Hidalgo era un loco hermoso, ¿eh? Y no lo dicen, pero ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura, fomentado no por los peruanos, sino por los argentinos. Así es. En Ujú. Argentina tenía un nivel increíble de aceptación y aquí no lo conocíamos. ¿Por qué? Porque en Arequipa especialmente, porque la alta sociedad, reitero, cayó. Y Claro. él tuvo que huir además para no caer preso a la Argentina. Así hermano fue la cosa, ¿no? Pero de todas maneras, para mí, y reitero, enhorabuena que hayas tocado Hidalgo, es un referente muy hermoso y muy valioso para la poesía arequipeña y la poesía universal. Claro, eso es parte de, bueno, esos estímulos, ¿no? Excitantes que tiene la Sí, poesía, la biografía y la trayectoria de personalidades que le dan relumbre a la cierto. historia espiritual y cultural de una ciudad, de un tiempo, de una circunstancia particular, ¿no? Sí, lo que se pretende sobre todo es que haya movimiento cultural, porque una sociedad que se desarrolla culturalmente es una sociedad en vías de desarrollo, no aquella que se esconde y que no permite ninguna flor Ujú. que crezca en el camino, ¿no? Al contrario, en Europa, por ejemplo,
y que valga la comparación un poco, los pueblos más pequeños, las ciudades más pequeñas, tienen festivales anuales de poesía y de canto. Ah, De allí acuden de todos los países. y además son pueblecitos, yo no conozco, no he viajado a Europa, pero sí por lectura, por cosas, cada uno autónomo y con su preservación, su Te personalidad digo, paisajística, en Italia, todo. por ejemplo, dime, ¿tú siempre has escuchado que la mejor música italiana se presenta en el Festival de Sanremo, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo crees que es Sanremo? ¿Es una ciudad así tipo Lima, tipo Arequipa? Es una ciudad pequeñísima de Y 60.000, tiene su 70.000 encanto, pues, ¿no? habitantes, que tiene Además debe antigua. ser, Hermes, impactante ver unas calles que tienen 1200 años de existencia, o unos edificios, Es y increíble. bueno, por donde han transitado grandes personajes, ¿no? Eso, y todavía están las huellas ahí de los ejércitos romanos, por ejemplo, alrededor del Coliseo Romano, en Roma, alrededor, perdón, disculpen, alrededor del Coliseo Romano hay una callecita que conduce a una iglesia pequeña de San Eustaquio, creo que se llama. Es una calle empedrada, pero tan perfectamente empedrada con piedras de este tamaño. Las piedritas se llaman San Piedrini, pero bien pegaditas. Por ahí circulaban los carruajes, todavía es tipo Roma, o sea, la han conservado. Ujú. Entonces, Bueno, y ahí viene a la memoria las conversaciones de Ernesto Sábato con Jorge Luis Borges. Y ahí dice Sábato ironizando, y aquí en América dicen que tenemos grandes cantidades de historia. Una sola ciudadcita de Italia o de España tienen cantidad de historias y de milenios de monumentos, de arquitectura, de cosas, pero realmente notables. O sea, estamos cientos de años atrasados respecto de ese volumen cultural y monumental que cada uno tiene, ¿no? tiene su concepción, ¿ah? Ujú. Yo discrepo totalmente de eso. He comparado muchísimo pueblos pequeños que he conocido en Grecia o en la misma Italia o en España, ¿no? En el sector de Barcelona, por ejemplo, ¿no? En el Mediterráneo. Sí, tienen historia, pero nosotros también la tenemos. Y Pero la dicen por tenemos, hacerse todavía, ¿no? no, Que la no. tenemos. Lo que pasa es que no la escribimos, no la elevamos. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos, sistema político-económico, es un sistema de oprobio. No Ujú. nos permite desarrollarnos culturalmente, porque todo el día y todos los días estamos pensando qué comeré mañana. Ese Eso es sistema la, capitalista 100% corrupto que la tenemos cultura de la está precariedad, pues, impidiendo la ¿no? cultura Ujú. y su desarrollo en nuestro De país. la Pero que subsistencia. tenemos maravillas, las tenemos, mi querido amigo. Cierto, y más que nada en lo que puede ser un elemento comparativo antes de la propia conquista. Hay la historia de la civilización, el Incario y las culturas de Pero la selva, la costa, no la Nazca, ¿no? solamente es, no solamente el Con grandes Tahuantinsuyo, aportes. mucho antes del Claro, sí, Tahuantinsuyo. los mochicas, los Ha, chavín, Tiahuanaco, ha varias sido cosas que no están plenamente estudiadas. has ido al Museo de Zipán, por ejemplo. Claro. Has visto el peto, Ujú. ese de oro. Ese peto, ¿cuánto debería medir el hombre que usaba ese peto de oro? Es inmenso. Ese hombre, previo al Tahuantinsuyo, la cultura de Zipán, ¿no? Debería medir más de 2 metros para llevar ese peso de oro en un peto así Ujú. hermosísimo que está en exhibición y que es, ¿cómo puedo decir? Que se maravillan los extranjeros al verlo, ¿no? Y pues Entonces, son grandes incógnitas que tenemos la obligación de desentrañar, de afirmar, pero de todas maneras de explanarlas, de hacer que sean parte así es. de nuestro lenguaje permanente, de nuestra alimentación cotidiana, porque justamente la cultura nos obliga a investigar y a saber cuál es el territorio donde nos estamos desenvolviendo y qué es las perspectivas que queremos insuflarles a nuestro devenir histórico, ¿no? Sí. Bueno, sí, hay tantas cosas por hacer, mi amigo, tantas cosas por hacer. Mientras tanto, yo lo único que puedo pedir a la juventud es que se dediquen a leer, más que estudiar, a leer, porque leyendo pues, los horizontes se amplían indudablemente, Sí, sí, ¿no? sí. Ni hablar. La lectura es liberación, Y definitivamente, no nos y quedemos creatividad. y no nos quedemos entre manos con este
tremendo informe del año pasado de las Naciones Unidas, de la UNESCO, en donde a Perú nos colocan en el último lugar de América Latina en cuanto a no solo comprensión lectora, sino en cuanto a lectoría. Ujú. No alcanzamos ni siquiera los peruanos a leer un libro al año. Terrible. Bueno, antes de terminarnos deprimidos, hemos tenido una conversación exultante, motivadora, con Hermes Pacheco Zúñiga, arequipeño, que tiene más producción, nos ha alcanzado 2 libros y está produciendo o está trabajando, fraguando otra propuesta sobre su lugar de origen, Corire, Cori, el paisaje dorado, el oro. Ya tendremos oportunidad de conversar y ampliar esta Claro que tertulia sí. para beneficio de todos ustedes. Ha sido Habla la Palabra hoy, lunes 24 de noviembre. Y nos vamos, como yo les digo siempre, si Dios me da vida y a ustedes paciencia. A cualquier momento. Gracias.